Bienvenidos a Día 1. Esta vez estamos Alejandra Cuyen y Paco Abundis con Gabriel Cuadri, candidato a la presidencia del partido Nueva Alianza. Gabriel, un placer. Al contrario, Raimundo, aquí junto para mí contigo. es un honor tenerlos aquí en su Gracias, casa. Gabriel. Paco, Alejandra, es un placer. Gabriel, una pregunta. ¿Tú definirías tu campaña como una contracampaña? En algún sentido, sí. No se me había ocurrido, pero ahora que me lo preguntas en este instante. Aprovecho el viaje. Aprovecho el viaje, no, más bien aprovecho el razonamiento. En algún sentido, sí, porque es una campaña que va contra, digamos, los cartabones establecidos de la política convencional, de los discursos vacíos, de la pura coreografía, digamos, escénica de la política, esa retórica hueca que nos ha abrumado durante mucho tiempo y que aleja al ciudadano y que yo creo que hasta lo insulta en su inteligencia cuando hay políticos que hablan y hablan y hablan y no dicen nada. Entonces, en un lado sí es una contracampaña visto desde esa perspectiva, contra eso y también contra las campañas aburridas, ¿no? En donde solamente hay mítines, hay actos, hay un discurso rimbombante, de retórica inflamada, sin contenidos. Estamos contra eso. En ese Tú te la debes de pasar muy bien, Gabriel, en tu campaña. Por lo menos tu inicio fue, digamos, muy curioso. Ahora sí que no que queramos agarrar eslogans de otras campañas, pero fue realmente diferente. Pues mira, fue diferente porque en el sentido en que el acto en sí tuvo su significado. En el acto fue el mensaje. ¿Cuál era el mensaje que querías mandar? El mensaje discutíamos hace unos días justo. Claro, pues era, digamos, llamar la atención de que México ha vivido de espaldas al mar, cuando que tenemos un territorio marino, considerando el mar territorial, las 12 millas del mar territorial, más las 200 millas del mar patrimonial, por 13,000 kilómetros de costas, pues tenemos un territorio marino 2 veces y media más grande que el territorio terrestre. Son como momentos de mucho posicionamiento, pero como de segmento. ¿Por qué de segmento? Porque realmente generar una conciencia en una campaña presidencial a una población masiva es como complicado. Pero sin embargo, o sea, más allá de una población que sí está interesada, hay otra población que puede estar proclive. Por eso pienso que es un asunto como de segmento. Es tan distinto. Pues mira, sí es de segmento, pero yo creo que al final, quien le haya puesto atención a nuestra campaña... No porque no tenga importancia, ¿eh? Ajá, sí. Pero creo que sí, a la gente que percibió en los medios algo de la campaña, de este evento, digamos, marino y submarino, pues creo que sí le ha de haber quedado por lo menos algún vestigio, algún sedimento de preocupación o de interés por lo que pasa en los mares mexicanos. Y ese era el objetivo. Es un poco, parecería en este arranque de la estrategia como una estrategia atractiva, que no es violenta, que no es beligerante, pero como que apunta a pegar mucho en la racionalidad del electorado, ¿no? Pienso el primer spot donde se hace los niños, ¿no? Con las representaciones. Con la representación de los niños, que es como estereotipos, pero un estereotipo que no es chocante, es un estereotipo que te da risa, ¿no? Con un colofón de continuará. Bueno, ni tan niños, ¿no? Digo, son jóvenes. Chavos. No tienen mi edad, por supuesto, son muchísimo más jóvenes. Ahora, en eso hay algo claro, ¿no, Gabriel? Como estrategia, creo que queda claro que el de ustedes es un partido de segmento. Es decir, no tiene las dimensiones para abarcar, y es una ventaja finalmente, porque hay segmentos de la población que están buscando sin duda ese discurso, ese razonamiento al que te refieres. Yo te diría del lado de la medición, ¿no? Y es un poco lo que nosotros advertimos algunos, que siempre subestimamos las cuartas fuerzas electorales. Si tú ves cualquier serie, prácticamente cualquier colega hoy día, a todos nos queda claro que cuando venga la elección tu partido va a subir a, no sé, me atrevo a decir entre 3, 5 puntos, si no es que más, porque tienes un espacio muy amplio. Pero, ¿cómo le haces ahorita para lidiar eso? Te lo puedo decir yo como especialista y se lo puedo comunicar a la gente y no tengo ninguna duda que va a suceder. Pero no es un problema de pronto que nuestros gráficos estén dando 1% o en el caso, no sé, de algunos diarios 0.3, 0.5, ¿no? Me preocupa poco el tema de los porcentajes o de la diferencia relativa con los demás competidores. Porque, bueno, como todo el mundo lo sabe, ellos llevan pues muchos años en campaña, algunos más que otros, pero años. Y la nuestra es una campaña distinta que acaba de iniciar y por eso estoy aquí también, porque estoy convencido de que nuestras ideas, nuestra propuesta
va a empezar a calar hondo en una fracción del electorado que puede darnos cierta competitividad. Porque estamos apelando, como tú lo comentaste, Raimundo, a la racionalidad. Yo creo que cada vez más electores ya no guían su voto por la sensación o la lealtad al partido, sino por el candidato, por la lógica, por cierta lógica, por cierta capacidad de argumentación. Y a eso le estamos apelando o apostando nosotros. Y también algo que he repetido y me parece fundamental compartirlo con ustedes. Somos una campaña, por primera vez, yo diría en la historia moderna de México, abiertamente liberal. Yo no tengo ningún problema de decir que hay que privatizar Pemex, desde luego bajo control del Estado. Bueno, dijiste ¿no? privatizar monopolios, ¿no? Y el Exacto, sindicato acabar con los monopolios, de ¿no? maestros se considera también un monopolio, ¿no? Entonces tú tuviste ese empacho. Bueno, no es un monopolio porque hay otros sindicatos en varios estados de la República que incluso son competidores del CENTE. Y dentro del mismo CENTE está la coordinadora y está la sección 22 que operan realmente como competidores, como autónomos. Son oligopolios en todo caso. Digamos que son oligopolios, pero bueno, así es la ley mexicana. Oye, ¿no? Gabriel, sí, digamos, con todo este contexto tienes la oportunidad, digamos, de tu vida para posicionar, yo pensaría, por lo menos 2, 3 temas fundamentales que realmente hagas que los que eventualmente ganen la presidencia, como de alguna manera los obligues a que retomen tu agenda. Para ti, ¿cuáles serían los 3 puntos más importantes que te gustaría ver posicionados en la agenda y que eventualmente lo absorba el ganador? Yo diría educación, ciudades y energía. Y no te digo medio ambiente porque medio ambiente está en forma transversal en todos los temas. Cuando dices, bueno, educación, Hablo si quieres dar un poquito de hablo de detalle una sobre... profunda revolución educativa, la cual hay que compartir, que es socializar realmente, que la gente se apropie del concepto y que implica, como lo he dicho, transformar el sistema de normales, la evaluación universal autónoma del Desde la sindicato, forma de educar a los maestros todo, hasta... la escuela de tiempo completo, los exámenes de oposición, la escuela como centro neurálgico de la sociedad civil, la vinculación de la empresa privada, Pues en estás fin, planteando una profesionalización del maestro. absolutamente. O sea, más que vamos Pero a y una- meternos en currícula, sino vámonos sobre los No, maestros. también estamos Y un planteando... cambio en el vínculo maestro-padres de familia. Absolutamente. Sí. Estamos pensando, es que son dos preguntas muy, muy diferentes. Como todo el mundo sabe, en todos los estudios, digamos, Finlandia, Corea del Sur, Singapur, Shanghái, Chile incluso en algunos sentidos, tienen un sistema educativo de calidad por 2 razones fundamentales. Porque tienen maestros de calidad y 2, porque hay un contexto socioeconómico y social, digamos, de sociedad civil que permite que tengan un alto desempeño en materia educativa. Entonces yo creo que tiene razón, hay que formar maestros de altísima calidad. Y esto es una revolución, pero no solamente institucional, presupuestaria, de darles personalidad jurídica a las normales, de darles presupuesto propio, de darles autonomía, de darles su propio programa de estudios, de trabajo, que sean verdaderas escuelas profesionales como cualquier otra. Esto implica, digamos, una transformación política también. Ustedes saben muy bien que el tema de las normales es un tema políticamente muy álgido, porque hay una gran, digamos, apropiación de parte de intereses políticos del sistema de normales. Entonces, lo que yo siempre digo es que si vamos a hacer una revolución educativa, el presidente de la República personalmente tiene que encabezarla y no simplemente firmar un documento y ya, ¿no? Y decir que vamos por la Alianza por la Calidad Educativa, sino tiene que dedicarse en cuerpo y alma con su secretario de Gobernación, su secretario de Hacienda, su secretario de Educación Pública y los gobernadores de los estados a resolver la dimensión política, presupuestaria, laboral, técnica, de contenidos, de infraestructura, de equipamiento. Sí, tiene mucho que ver el asunto del dinero, ¿no? Claro, Pero bueno, claro, ¿qué claro, sería sí, un de una visión elemento? integral, ¿no? Ahora estés en los cómos. Te diría, regresando al tema de diagnóstico, que tú estás hablando mucho de la mecánica, de cómo hacer esto, y yo creo que el electorado te puede entender una parte. Pero te diría que hay un problema previo que me parece fundamental, que es, sucede que a esta sociedad no le interesa del todo la educación. ¿Cómo Eso le es cierto, haces? eso es ¿Cómo le terrible. haces? ¿O qué mensaje mandarías Para tú posicionar. para decir, oigan, esto de lo que estoy hablando es importante? Ya olvídate los Sí. cómo, que a algunos nos pueden quedar claros. ¿Tú cómo le dices a la gente, oye, esto importa, esto de lo que estoy Preocúpate hablando, por preocúpate por este tema? Creo que ¿Cuál lanzas sería? un dardo muy, muy preciso.
A la gente, según las encuestas, no le importa la educación. O bueno, cree que está bomba. O cree que está es muy una bien, maravilla, cree que está una bomba, maravilla, exactamente. ¿no? Que es más grave. Lo que vamos a hacer, y de hecho ya empecé a decir en la campaña, es decirle a la gente, mira, de la buena educación de tus hijos depende que tengan empleo cuando sean grandes y que tengan buenos salarios, porque de la buena educación depende qué tan productivos sean, qué tanto pueden producir, qué tan atractivos pueden ser para las empresas. Entonces, si tú les das y tú exiges una buena educación, tus hijos no van a ser ninis, no van a ser desempleados, no van a ser pobres. Entonces, si realmente quieres a tus hijos, tienes que exigir y demandar una buena educación para que ellos prosperen cuando sean grandes. Hay que hacerles entender esta lógica a los padres. Entonces tú lo ves en la dimensión política pública, lo Así que tú es. propones, y la ves en la dimensión social, Así lo que es. la gente Como- debería Aquí es demandar. donde ¿Cómo conectas definir con qué es bueno? con el sector privado. O sea, Absolutamente. para poder establecer un círculo virtuoso. Me quitaste la frase. La acabo de ver en Séneca. En un clásico. Sí, caray, Este círculo virtuoso donde, como sucede en otros países, que los ven, que invierten en programas educativos, que inclusive están reclutando De ahí a desde el principio de sus carreras para Absolutamente. garantizar. O sea, esa es la manera como tú ves el encadenamiento. Mira, eso me quitaste la idea de la lengua. Pretendo promover y hacerles entender a los padres de familia y a los jóvenes la importancia que en las escuelas públicas, fíjate, técnicas, medias superiores y superiores, haya incubadoras de empresas, incubadoras de empresarios, o sea, que la escuela pública forme empresarios y que tengan alianzas virtuosas con las empresas privadas para que haya este proceso, digamos, de interacción, de aprendices, de entrenamiento, de bolsas de empleo. A México necesita urgentemente empresarios y para tener buenos empresarios necesitas buena educación. Entonces, la otra hoja de la tijera es promover a la empresa privada y aprovechar las nuevas oportunidades que hay hoy en la economía global para reindustrializar México, para tener una nueva política industrial o tener una verdadera política industrial que nos haga tomar, digamos, ventajas y aprovechar lo que está ocurriendo ahora en China, ¿no? Y en otros países del Lejano Oriente. Entonces, con educación, inversión privada, y si además tienes respeto a la legalidad, certidumbre jurídica, si vas resolviendo gradualmente el tema de la inseguridad, si tienes competencia, mercados competitivos, si acabas con los monopolios, entonces estás creando, digamos, configurando el escenario para una economía que crezca, para que haya, digamos, demanda de empleo y para que tengas trabajadores con mejor calidad, más productivos, que no solo tengan empleo, sino que ganen más. Entonces, eso hay que transmitirlo. En el tema de la integración creo que hay dos posiciones básicas. Una, un poco la de hacia adentro de mercado doméstico, y hay políticas públicas extremas, hablando ya de estos temas, como la de Corea, China, la India, que manda a sus estudiantes fuera, a todo el mundo, a donde los puede colocar. Y creo que ha habido una crítica muy fuerte. Luis Rubio tiene algo publicado por ahí sobre lo que México no está haciendo en términos de financiar estudiantes. Así es. ¿Tú qué dirías? Pues yo estoy de acuerdo con Luis Rubio. Yo creo que México requiere de una política súper ambiciosa como la que está emprendiendo ahora Brasil. México genera algo así como 3,000 doctorados al año. Tanto en México como en el extranjero. Y es bien poquito. Creo que la tercera parte per cápita de lo que genera Brasil. Y eso es una desgracia. Entonces México necesita de promover intensamente. Pero el presidente está contento porque generamos más ingenieros que Brasil. Pues sí, pero a nivel, digamos, de posgrado, de estudios de alto nivel, donde se puede generar tecnología propia, investigación acoplada a las grandes empresas del desarrollo económico, creo que estamos empezando a rezagarnos. En investigación de ciencia. Seriamente, nomás por decirte algo, el CONACYT en México tiene ahorita aquí un presupuesto como de 20,000 millones de pesos. Entonces, bueno, yo creo que hay que transformar todo esto. Yo simpatizo con la idea de una Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Separarla para darle Yo creo que énfasis. sí, yo creo que es una buena idea. A nivel secretaría. Así es, en eso coincido con algunos planteamientos de la izquierda. Digamos, son de las pocas cosas que encuentro coincidentes. Creo que hay que hacerlo y lanzar una política muy, muy ambiciosa en México de preparación de cuadros y sobre todo de articulación con la empresa privada.
Porque si me permite, Raimundo, no solamente es preparar cuadros altamente calificados, es qué haces con ellos cuando regresan. Porque no hay proyectos de investigación. Por eso en se quedan en el extranjero. Exactamente, porque no hay quien los reciba aquí, ¿no? No hay capacidad de acogida ni de desarrollo de los mismos. Entonces tenemos que fortalecer al Cinvestav, por ejemplo, tenemos que fortalecer a muchos institutos de investigación que hay en los estados de la República, trabajar mucho con empresas privadas para generar investigación propia, ¿no? Y sobre todo articular esto a la educación superior, porque la educación superior a nivel de licenciatura tiene, creo que estar, digamos, apoyada y tiene que interactuar con todo. Déjame brincar al otro tema que mencionaste, que es el de las ciudades. O sea, cuando hablas de ciudades, ¿de qué estás hablando? ¿De una planificación urbana, de ciudades sustentables? Integrar. O sea, ¿estás pensando en la Arcadia, este modelo Arcadia que tienen Seattle, Vancouver, o en qué estás pensando? No, para nada. Esos son ejemplos del urban sprawl, que creo que es fatal, ¿no? Estoy pensando en ciudades compactas, ciudades densas, ciudades con espacio público, con espacios cívicos, ciudades altamente productivas, ciudades donde uno pueda andar a pie, en bicicleta, en transporte público. Pero estás pensando Pienso en Manhattan. ¿Estás pensando en los suburbios? No, ¿Cómo redensificar, ahí te va. Sobre todo me imagino, pensarías en ciudades medias. En todas, incluyendo esta, ¿no? Hay que empezar por una cosa. El 115 constitucional le da todas las facultades de regulación de usos del suelo y urbanas y de todo, lo cual yo creo fue un grave error en la reforma del 83 a los municipios. Entonces, constitucionalmente el gobierno federal no tiene facultades para ordenar y orientar el desarrollo urbano. Sin embargo, lo hace y de manera absolutamente viciosa, de una manera absolutamente destructiva. ¿Cómo? A través de la política de vivienda. Lo que ha hecho en estos últimos 10, 12 años Infonavit y los otros organismos de vivienda es dar crédito hipotecario barato para que empresas desarrolladoras decidan dónde ubicar desarrollos habitacionales, en la tierra más barata posible, más lejana de las ciudades, digamos, desmembrando el tejido urbano, destruyendo el tejido urbano y haciendo estos palomares espantosos en los cerros, en las cañadas, en los potreros, en los desiertos, donde la gente tiene que viajar horas para trabajar, para estudiar, donde no hay tejido social, donde no hay sociedad civil, donde son incubadoras de la delincuencia. Entonces, eso es lo que hay que terminar. ¿Qué tanto nivel de densificación quieres? Yo me quedo con esa pregunta de, uno, ¿cómo lo combinas? Y dos, ¿qué haces con esas unidades habitacionales que ya están? O sea, porque ya están ahí construidas. ¿Las destruyes, las recompones, las conviertes en parques para fuera de la ciudad? ¿Qué haces pues mira, con eso? Las que ya están, yo creo que poco a poco van a ser abandonadas. De hecho, muchas ya están. El 25% de las casas del Infonavit están abandonadas. 25% en todo el país, promedio nacional. En la frontera norte, ¿por la distancia? Cerca del 40% están abandonadas. O sea, yo creo que la gente las va a dejar. Ahora, habrá que pensar qué hacer con ellas. Reconvertirlas, redensificarlas, no sé, hay que... Hacer otras ciudades o nuevos polos de desarrollo. Pero lo que no puede seguir haciendo México es presumiendo que construye 1 millón de viviendas al año, destruyendo al mismo tiempo el tejido urbano. Entonces tenemos que transformar absolutamente al Infonavit, a la CONAVI y crear una nueva entidad de ciudades, de política urbana y de vivienda que transforme todo este una vez más te vas a lo transversal, ¿no? Absolutamente. O sea, que ya no se puede ver de manera individual, aislado. Sí, porque dicen estas gentes especialistas en vivienda, es que no puedes, y me lo han dicho a mí, me lo han reclamado, altos funcionarios del sector vivienda, es que no puedes impedir el ejercicio del derecho a la vivienda. Sí, maestro, pero tú no puedes satisfacer el derecho a la vivienda destruyendo las ciudades e inhibiendo el ejercicio de otros derechos fundamentales como el empleo, la salud, la educación. Que sería una vivienda probablemente más cara, más concentrada, y no sería el argumento de Castañeda de a la gente le gusta tener su piso. Hay que revertir esa cultura. Y no le gustan los departamentos. Hay que revertir esa cultura. Pero sí crees que hay un argumento culturalista ahí. Sí, por supuesto. Y hay que convencer a la gente y argumentarle de que lo sustentable... De hecho, está pasando en la Ciudad de México. ¿Cuánta gente vive ya en departamentos? La mayoría. Se ha regresado de los suburbios a vivir en las zonas centrales. Entonces hay que convencer a la gente y esta nueva Secretaría de Ciudades, Desarrollo Urbano y Vivienda, lo que haría era tener un banco de tierra, comprar y expropiar predios subutilizados, abandonados, baldíos, en las zonas adyacentes a las ciudades y crear proyectos urbanos
con usos mixtos, con comercios, con espacio público, digamos, con vivienda vertical integrado a la ciudad, con banobras, o dices y dices bien, Paco, tiene un costo incremental la tierra urbana, ¿quién la va a pagar? Pues que la pague Connavi. Tiene 9,000 millones de pesos de presupuesto ahora, que le den más para pagar el costo incremental de la tierra. Y ya hay que subsidiar eso definitivamente. Si este es un país urbano, y cada vez lo va a ser más, es inconcebible que no estemos subsidiando el desarrollo urbano competitivo y sustentable y sigamos subsidiando un agro, por ejemplo, que está feneciendo, que está decayendo, una economía de subsistencia que no tienen más que el destino, la pobreza y la miseria. Eso yo no lo encuentro como lógico. O sea, hay que transferir, hay que reajustar subsidios, presupuestos, inversiones y asignarlos para un país productivo y un país sustentable a largo plazo. ¿Y energía? ¿No? Energía, ya lo he comentado, hay que privatizar Pemex, pero no se asuste la izquierda, que no me quieran linchar, ¿no? Antes de que termine de explicar cómo. Ya hasta ellos dicen que hay que, sí, ya hay que permitir la incorporación del capital. Pero que el Estado mantenga el control en el Consejo de Administración. La mitad más uno de los votos. Que Pemex coloque sus acciones en la Bolsa de Valores, que tú y Alejandra y Paco y yo podamos comprar acciones de Pemex, que tenga bursatilizarlo y que tenga obviamente por consecuencia un gobierno corporativo transparente, normal, que sea una gran empresa, como cualquier otra empresa pública. Una empresa pública mundo, ¿no? normal. Ahora hay que hacer una reforma fiscal, hay que cambiar su régimen fiscal. Entonces, hablar de Pemex es hablar de reforma fiscal. Y yo lo voy a decir porque yo no tengo cola que me pisen y me voy a estar cuidando de que si a tal grupo no le va a gustar o al grupo sí le va a gustar. Reforma fiscal, IVA generalizado, todos tienen que contribuir a la hacienda pública. Man. Y sí lo voy a decir, de hecho ya lo he estado diciendo. Y hay que eliminar los subsidios a los combustibles fósiles. Con CFE no tienes tema. Sí, cómo no, acabar con el monopolio. Hay un monopolio en servicio público. Ciertamente hay inversión privada en los productores independientes, pero hay un monopsonio, solo le pueden vender a CFE. Así es. Digamos, hay inversión privada en autoabastecimiento, pero no hay un mercado de energía eléctrica en México. Hay que crearlo, que haya competencia en el servicio público, sobre todo en energía renovable. Que haya empresas que invierten en energía renovable, que aprovechen el gran potencial que eólica, tiene el país, por ejemplo. Eólica, solar, geotérmica, mini hidráulica, y que el gobierno, como en Alemania, les pague una pequeña prima, una feed-in tariff, en vez de subsidiar el consumo y el derroche eléctrico, que es lo que hace el gobierno. Señores, subsidiemos la energía renovable durante un pequeño periodo de transición mientras se hacen competitivas y ya está, ¿no? Entonces es combatir a los monopolios en todo el sector energía, no solamente en Pemex, ¿no? Gabriel, usando tus 3 puntos básicos, digamos, de concentración, hay, por lo menos en tu discurso, la creación de 2 dependencias nuevas. Sí, pero si no hay burocracia, no. Exacto, ¿cómo Sin lo haces? burocracia Porque nueva. eso es como, genera siempre un rechazo, Claro, ¿no? en el tema de ciudades, desarrollo urbano y vivienda, tomas a la Connavi, tomas al Infonavit, que a cambio le cambia su régimen jurídico, tomas a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano de Sedesol, y ya haces una nueva secretaría. Una reingeniería institucional. Una reingeniería, exactamente. Y en lo que respecta a ciencia y tecnología, sí habría que hacer, yo creo, algunos ajustes presupuestarios. Estoy planteando también lo mismo para Semarnat. Semarnat, perdón, pero hoy por hoy pues tiene una capacidad ociosa enorme. Entonces hay que traer el Instituto Nacional de la Pesca a Semarnat y llevar energía renovable a Semarnat completito para hacer una secretaría poderosa de energía renovable, de recursos naturales y medio ambiente, capaz además de gobernar los mares de México, que es lo que yo llamé la atención y demandé en el inicio de campaña. Los mares de México no tienen gobierno, son absolutamente caóticos, viven en el caos y eso no es posible. Igual que hace rato Raimundo te preguntó qué ciudad te imaginarías como modelo, qué tipo de institución te estás imaginando, en dónde las has visto. ¿Canadá, Brasil, tendrían algo como lo que estás pensando? Mira, lo que pasa es que creo que la institucionalidad y la distribución de facultades entre gobierno central, estatal y municipal varía mucho En cada país. en cada país. Aquí yo creo que sería una locura pretender revertir las reformas del artículo 115, que se hicieron en tiempos de Miguel de la Madrid, por cierto. Entonces, yo creo que esta reforma urbana, tiene que darse a partir de intervenciones físicas inteligentes en el tejido urbano. ¿A qué segmento de la población fundamentalmente está dirigido este mensaje? Jóvenes,
urbanos. Jóvenes 18, Digamos, jóvenes a partir entre de 18 25. y 50 años. Híjole, Gente ya me como salí uno. del rango. Es Ya no gente soy. como Bueno, uno. bueno, y vámonos hasta los jóvenes Son los psicográficos. Gente los como demográficos. ustedes. jóvenes entre 18 y 60 años, gente urbana, Ya la libre, sí. gente más o menos educada, gente que, digamos, está indecisa, gente que no tiene lealtad a los colores de un partido determinado, gente que no es feligresía de algún candidato en particular, que los hay. ¿Liberales, conservadores o cualquiera de los dos? Liberales, gente que quiere un México moderno, abierto, próspero, gente que está cansada de los políticos de siempre, ¿no? Ya sabemos, y de los partidos de siempre, y creo que hay un buen porcentaje de gente en ese nicho, y a ellos vamos a apelar. No vamos a ir, desde luego, a San Juan Chamula a vestirnos de chamulas, ¿no? Como Rarámuri. Como ni de Rarámuri ni de huicholes, porque no es nuestro electorado, sinceramente. Oye, Gabriel, Vamos, pues te agradecemos muchísimo. Se nos fue rapidísimo. Y Oye, ¿por qué no me preguntaron nada de la maestra ni del CENTE? a la ni maestra nada de eso? con cariño por algunos. Bueno, Porque claro. ¿para qué Sí, perdemos el seguro. tiempo en tantas preguntas que ya te han hecho? Bueno, Mejor ok. te agradecemos. No, se los Aurelio. agradezco. Pero es que tienes la ventaja que puedes posicionar temas que el resto de los candidatos seguramente van a tocar solo por encima. Y no solo eso, sino hay que que ahora- aprovecharlos. Sino que ahora la tienes fácil. Mientras hay una marcha afuera que no quiere que los maestros hagan examen, la maestra sí quiere. Exactamente, ¿no? Ya Sí, está. pero el problema es que algunos medios o algunas personas están interesadas en confundir a la opinión pública y hacer creer a la gente que es el CENTE y la maestra la que organiza esas marchas y quien se opone a la evaluación, lo cual es absolutamente falso, ¿no? Pues Gabriel, te agradecemos muchísimo. No, gracias, Raimundo. ¿Sí? Al Fue- contrario, gracias a fue un ustedes, gracias, placer. Alejandra, Gracias Pablo. a ti, Gabriel. Y Alejandra, Pajo y yo los esperamos el próximo domingo en día 1.